Ahora sí, déjeme saludar a nuestros colegas que nos acompañan para la mesa de diálogo de esta noche. Le ofrezco una disculpa y le agradezco su generosidad y su paciencia a Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Gracias por acompañarnos, Elisa. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, bien, gracias, Vicente. Mucho gusto estar de nuevo contigo. Saludos a tu audiencia. Gracias. Y al colega, a quien admiramos y respetamos también, Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero de Actualidad RT. Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para ti, para la mesa y para el auditorio. A ver, déjenme iniciar con esto que damos a conocer en exclusiva, primero en Regeneración MX y que le estoy dando seguimiento aquí en Sin Censura. ¿Quién es este personaje, Enrique Krause? Desde tu trinchera, Elisa Godínez, dime tú. O sea, pareciera que es el jeque de los intelectuales que nada más pasaba la mano o la charola y que le daban por todos lados sus millones con razones tan rabiosos en tiempos de la 4T. Dame tu opinión, Elisa. Tal cual lo que dices, Vicente. O sea, era pues un jeque, puede ser la palabra o puede ser cualquiera otra que describa a una persona que tenía, digamos, derecho de picaporte con muchos gobiernos, precisamente para venderles cualquier cantidad de proyectos, publicidad y demás, y a cambio de eso, pues tener el monopolio de la voz intelectual en un momento dado, y sobre todo, bueno, ahorita que estaba escuchando lo que tú estabas dando en exclusiva, yo pensaba, bueno, es que estos personajes como Krause, como la gente de Nexos y demás, que han tenido ese monopolio durante tantos años, realmente no es tanto quién les dio, sino quién no les dio, ¿no? En términos de gobierno, yo creo que todo el mundo les dio en algún momento dado, o sea, todo el mundo contrató con ellos servicios de esta naturaleza que tú comentabas. Y bueno, yo diría que además de todo, actualmente pues eso, están muy enojados pues porque estamos viendo la exhibición de eso, ¿no? De todo eso. Y sobre todo yo diría que estamos viendo la exhibición de su hipocresía y de su incongruencia. Porque estas personas como Krause y demás, pues navegan con la bandera de ser los demócratas, ¿no? Los defensores de la democracia histórica de este país. Y qué curioso, ¿no? Que como tú bien lo dices, pues se quedan callados en función de quién les suelta el dinero, ¿no? Se ponen muy bravos con otras cosas, pero son, digamos, demócratas de ocasión. Manuel, yo considero que es importantísimo desnudar a estos personajes que casi estaban en un pedestal por muchos años, o estaban en un pedestal en muchos medios de comunicación por muchos años. Desde tu perspectiva, ¿qué tan importante es pues exhibirlos de pies a cabeza a estos personajes que hoy pues son los que trinan, los que chillan y los que tiran veneno contra este gobierno que ha decidido la mayoría de los mexicanos, más de 30 millones que votaron por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues creo que exhibidos hasta cierto punto pues ya están, ¿no? Porque ya no es lo duro, sino lo tupido de cómo pues se han destapado múltiples operaciones irregulares de estos personajes y sobre todo Enrique Krause, que pues es el gran ideólogo, el intelectual orgánico por excelencia del régimen neoliberal, y pues beneficiado de todo este proceso de privatizaciones, que construyó una oligarquía durante el sexenio de Salinas de Gortari para acá, que pues es la que había estado controlando a México a lo largo de los últimos 30 años, la que aprobó atrocidades como el FOBAPROA, dos fraudes electorales como el del 2006 y el 2012, de la mano de las televisoras, que también jugaron un papel muy influyente en todo este periodo, y que digamos que Krause pues era el ideólogo de estas élites que detentaron el poder durante tanto tiempo y que pues cada vez ahora, con este cambio de régimen político a partir de 2018, pues cada vez está siendo más exhibido en muchos de los negocios, no sé si turbios como tal, pero pues sí políticamente cuestionables al menos,
porque resulta que ahora que Krause era el único documentalista que había en México, ¿no? Qué casualidad que todos los grupos políticos que al final de cuentas forman parte de esta red y de esta zona de influencia que comanda Krause junto con Aguilar Camín y el grupo Nexos, en lo que yo denomino la mafia intelectual, que pues básicamente se concentra en este grupo de letras libres de Krause y el grupo Nexos de Aguilar Camín, pues concentraban buena parte de la intelectualidad o de la alta cultura en México y se apropiaban del debate público en medios a partir de los tentáculos que tenía esta red, ¿no? Este asunto se está rompiendo poco a poco, todavía tienen muchos miembros de esta destacada red operando en medios de comunicación con espacios de privilegio y pues son parte de los que andan furibundos ahorita con los cambios que se están dando. A mí me parece que es importante como entender el papel que jugaban estos personajes y que fueron orquestadores de cosas como mentiras abiertas y burdas, como la famosa trama rusa en las elecciones de 2018 en México, que pues nunca hubo, ya no digamos pruebas, ya no, ni siquiera indicios, y traían toda una cortina de humo echada a andar con este asunto, ¿no? Creo que este caso de la Operación Berlín, como se le denominó, pues retrata muy bien cómo operan estos personajes pues de manera burda, a pesar de que tratan de recubrirse con un cierto aire de distinción intelectual, que dicho de paso no les queda, dadas las limitaciones que tienen muchos de los intelectuales de este grupo a la hora de interpretar la realidad mexicana. Hablemos, Manuelowski, ya que recordaste aquello de la trama rusa, hablemos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X González, y de estos que están muy enojados porque los exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez. Yo les pregunto, ¿qué tan válido o no es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hable del financiamiento de estas organizaciones desde la mañanera? Y se los pregunto en momentos en que el equipo de producción me acaba de mandar un tuit que publica Claudio X González con la opinión de Macario Schettino, este economista, este experto que es también abiertamente anti-AMLO y anti-4T, y dice: cuando era opositor, Andrés Manuel López Obrador denunciaba que el fraude venía de presidencia. Ahora que es presidente, ¿de dónde viene el fraude? De su imaginación. Siempre ha mentido y lo saben ya los votantes. No debemos tener ningún reparo en enfrentarlo. Ya estuvo bueno. Ay, caray, qué palabras tan fuertes en momentos que el periódico El País asegura que Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a los encuestados, es el mejor presidente de los últimos 3 sexenios. O estoy alucinando, o ante qué estamos. Yo les pregunto, ¿qué tan válido es que el presidente y qué tan importante es que el presidente haga esta labor desde la mañanera, Elisa? A mí me parece muy relevante el hecho de que, digamos, por fin en la máxima, digamos, experiencia de comunicación que tenemos desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que es la mañanera, yo insisto en decir que es un espacio muy importante porque, bueno, porque abre debates y porque sobre todo da pie a que exista, digamos, mayor transparencia y rendición de cuentas. Entonces, a mí, digamos, más que válido o inválido, lo leo en términos de contexto político que tenemos, y me parece muy relevante que Andrés Manuel López Obrador hable de algo que no ha existido recién, sino que ha venido existiendo desde hace varios años, pero que nadie le había puesto, digamos, a nivel político, la atención que se merecía, que es ¿quiénes son estas organizaciones civiles o organizaciones no gubernamentales? Que por supuesto ahí hay una importante heterogeneidad, no todas son iguales, no todas son lo mismo, pero concretamente, ¿quiénes son estas organizaciones no gubernamentales que tienen y han tenido, sobre todo en los últimos 2-3 años, pues una posición abiertamente beligerante en contra del gobierno de López Obrador? No solo porque tengan esta posición, digamos, contestataria con el poder, porque, bueno, ellos van a decir siempre que su intención siempre es
la de impulsar los cambios, la democracia, las buenas políticas públicas, las buenas prácticas. Eso, digamos, es el discurso. Y no me voy a meter ahorita a calificarlo, no, sino que estas ONGs, que en el caso específico de Claudio X González ha venido brillando, digamos, teniendo mayor presencia en la opinión pública, pues es evidente que son ONGs que tienen, además del financiamiento de los Estados Unidos por vía de estas otras organizaciones norteamericanas como la USAID y la NED y demás, tienen el financiamiento y sobre todo el apoyo de empresarios en México, ¿no? Y a su vez tienen una red internacional con, digamos, otras organizaciones y demás que tienen intereses sobre todo más cargados hacia la derecha y hacia la defensa de los intereses empresariales. Entonces, a mí sí me parece relevante que lo haga. Y bueno, eso no cae bien, y mucho menos le cae bien a esta gente, y esta gente se encarga de decir que claro, que es un exceso lo que está haciendo López Obrador, que está atacando, que está casi, bueno, no solo por esto, sino por otras cosas también, teniendo una injerencia o queriendo tener una injerencia en las elecciones y demás. Y bueno, yo lo leo desde otra perspectiva, yo más bien lo veo en la perspectiva de que este es un régimen diferente y el estilo de López Obrador también es diferente. Es un estilo mucho más abierto, es un estilo mucho más confrontativo y es un estilo en donde, al menos además en este momento o en este punto de la coyuntura, estamos en un fuera máscaras. Así lo leo yo, porque estas personas probablemente y estas organizaciones al principio del régimen de López Obrador pues estaban un poco más tranquilas, pero ahorita en los últimos tiempos, en los últimos meses, pues están cada vez más descarados. O sea, que Claudio X González, que es un empresario, porque eso es lo que es, ¿no? Que bueno, que se haya vuelto después o haya aparecido como filántropo, como impulsor de estas organizaciones y demás, pero él es hijo de un empresario y por supuesto que tiene intereses y por supuesto que su interés es el de, no es menor, quiero decir, porque además ha tenido el papel, esto es muy, muy importante, muy interesante de ver, de analizar, de, digamos, aglutinar o de ser una figura que aglutine a la oposición partidista que está en la lona, que no tiene figuras, que no tiene discurso, que no tiene ningún tipo de prestigio, sino más bien están muy desprestigiados, así quedaron después del 2018, y que claramente por los partidos mismos no iban a tener posibilidad alguna de disputarle en estas elecciones intermedias a López Obrador. Pero este personaje se ha encargado de impulsar estas alianzas y demás, que hoy, bueno, las vemos en nombre de Va por México y todo esto. Entonces es claramente evidente que tiene un interés. ¿Y por qué lo digo también? Porque, bueno, hay especialistas que lo han dicho, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero los empresarios o la clase empresarial, no solo en México, pero en México me refiero, normalmente no aparecen ellos, no dan la cara para, digamos, hablar de sus intereses, hablar de sus propuestas, opinar públicamente. Siempre lo hacen a partir precisamente de organizaciones, de fundaciones, de escuelas y demás. Entonces, ahora no será tal vez la primera vez, pero sí es muy notorio cómo un empresario está tomando la voz, está teniendo este papel. Manuel, no sé tú, pero las mismas reacciones de esos exhibidos por el presidente en las mañaneras, sobre todo, pues nos dejan ver que no solamente les duele, sino que el presidente tiene la razón. Por ejemplo, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Mario Amparo Casar, la presidenta, dice que ellos se dedican al periodismo de investigación, pero luego la vemos, lo acabo de presentar hace un rato, haciendo declaraciones en Latinus sobre el voto de castigo contra López Obrador, promoviendo el voto de castigo. Pues, híjole, pues ¿cómo entender esto que no, seguramente ni ellos se entienden de sí mismos, Manuel? Sí, es que una cosa es una cosa y la otra son otras, ¿no? O sea, yo de repente sí reconozco que ha habido investigaciones interesantes por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo respeto mucho
a colegas que siguen ahí y que han pasado por esa organización, pero el respeto que yo pueda sentir por el trabajo de esos compañeros no quita que, pues a final de cuentas es un organismo impulsado por los intereses detrás de Claudio X González, que abiertamente tiene una agenda política muy marcada, ¿no? Y la misma María Amparo Casas, pues también tiene una agenda política muy definida. Entonces, yo no veo por qué siguen con esta necesidad ahora de tratar de desvincularse de los intereses de Claudio X González a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando pues es muy forzada y es un poco hasta de risa, ¿no? Ahora que nos vengan a decir que porque se salió Claudio X González de la presidencia oficial en julio de 2020 de la Organización de Mexicanos contra la Corrupción ya no tiene nada que ver con la coalición electoral PRI-PAN-PRD, pues bueno, es ridículo, ¿no? O sea, no sé quién se puede tragar ese asunto, o quienes dicen ahora, ay, pues USAID y NET son dos ONGs como cualquier otra, como si no hubiera intereses muy marcados por parte de los asuntos geopolíticos a favor de Estados Unidos, ¿no? Y del Departamento de Estado y demás. O sea, este asunto de querer seguir vendiendo o dando a tole con el dedo, pues les funcionó muy bien cuando tenían el control de los medios de comunicación y no existía como esta ventana de las redes sociales, ¿no? Yo me quisiera preguntar cómo seguirían ahorita las cosas y las narrativas si no hubiera espacios como el que tienes ahorita y el que estamos ahorita discutiendo, ¿no? A través de las redes que permitieron abrir una ventana a la discusión pública y romper un poco el cerco mediático que todavía prevalece. A mí de repente me critican cuando hablo del cerco mediático, pero pues bueno, a quienes lo hemos padecido es más que evidente cómo funciona. Y ahora que comentabas lo del tuit donde Claudio X González refiere a Macario Schettino, yo alguna vez tuve una discusión fuerte con este personaje, con Macario, que me tocó que estuviera de ponente en un diplomado que cursé alguna vez. Y resulta que en aquella ocasión discutimos airadamente porque él llegó al extremo de decir que la Revolución Mexicana, por ejemplo, no existía, que era un invento del PRI para legitimar su poder con este discurso del nacionalismo revolucionario, ¿no? Y yo le decía, oye, Macario, pero pues, ¿no te has dado cuenta que pasó por ahí la reforma agraria? O sea, entonces el reparto de la tierra que vimos y que por ese hecho, gran parte de la propiedad de la tierra en México durante mucho tiempo, hasta antes de los gobiernos neoliberales, pues era principalmente ejidal y propiedad de ejidatarios, pues es parte de una alucinación colectiva o cómo funciona este asunto, ¿no? Y pues ahí nos enfrascamos en una discusión, pero para mí es muy representativa de quién es este personaje y a partir de qué coordenadas, a veces delirantes, interpretan la realidad, ¿no? Y así como este personaje cree que la Revolución Mexicana no existió, simplemente, que fue una alucinación colectiva, pues eso es como interpretan la realidad ahora con el cambio de régimen y la Cuarta Transformación, y por eso no entienden qué está sucediendo, y todos se lo tratan de atribuir a que López Obrador logró convencer a un conjunto de resentidos sociales, sin darse cuenta que realmente pues era un proceso social de grandes dimensiones históricas, lo que estaba ocurriendo frente a sus narices, pero el hecho de que viven aislados en sus burbujas de privilegios, pues los hace perder completamente la desconexión con la realidad, con lo que está sucediendo en la calle, y luego se sorprenden de que sus opiniones no coinciden con las encuestas que salen en los mismos medios de comunicación en donde colaboran, ¿no? Entonces, esta esquizofrenia de las élites, pues ahorita les está pasando factura. Hablando de medios, me llamó mucho la atención que ya están haciendo encuestas conjuntas, Latinus y el periódico Reforma. ¡A la madre, eureka! Ahí se las dejo de tarea. Y por cierto, para cerrar con una reflexión, Elisa Godínez, Manuel Hernández Borboya, yo les pregunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no van a aceptar injerencia del extranjero porque ya no, México no es colonia, en referencia al tema de la OEA. El presidente exige al gobierno de Estados Unidos que ya no se financie a estas instituciones contrarias
opositoras. Gerardo Fernández Noroña ayer en la comisión permanente hablaba de golpistas. Sin afán de alarmar a nadie, ¿sí ven ustedes el injerencismo, el golpismo? ¿Sí ven ustedes que se ha radicalizado también desde la oposición ante su incapacidad para articular un discurso efectivo contra la 4T, contra Andrés Manuel López Obrador? Estas posiciones ya al nivel de Gilberto Lozano y de Frena. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué reflexión cerramos, Elisa? Mira, es un poco, bueno, a mí me da un poco incluso de temor responder y quedarme corta, ¿no? No sé, o parecer exagerada por el otro lado. A mí sí me parece que venimos viendo varios signos desde hace un tiempo, digamos, de lo que se denomina golpe blando. Hay gente que no está de acuerdo con este término, con este concepto, que cree que no es, digamos, muy sólido, términos teóricos y demás. Yo creo que sí es útil para pensar una serie de acciones y analizar, digamos, cómo van tomando cada día más o cada vez más acciones, pues no sé si la palabra sería radical, pero sí más evidentes y como más, como decía yo hace rato, de fuera máscaras, ¿no? No me gustaría contribuir, digamos, a un discurso alarmista, ni mucho menos, pero sí hay signos que son preocupantes. Mira, por ejemplo, hablando de encuestas y todo esto, me llamó la atención que hace unos días una encuesta del periódico El País incluía a Lorenzo Córdoba como, digamos, parte de los personajes o figuras que pueden ser factibles de lanzarse a ser candidato presidencial en el 2024. Pues uno podría decir, ¿y eso qué, no? Bueno, a mí no me parece ni casual ni inocente que hagan eso. Pero lo que más, digamos, me alarma es que el personaje no ha salido hasta donde tengo entendido, en ningún momento después de la aparición de esa encuesta, a, digamos, negar, a decir que no, vamos, hasta por una cuestión de formas, ¿no? Es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué nos parece le parece a la sociedad que no tendría que salir a decir nada? A mí me parece alarmante que el tipo lo deje pasar, porque aunque es una cosa menor, abona a todo el conjunto de otras situaciones y de eventos que estamos viendo que tú has mencionado ahorita, que bueno, y junto con eso también, hablando también del personaje Lorenzo Córdoba, igualmente hace unos días dio una entrevista, por cierto, claro, da entrevistas a determinados medios que ya sabemos también, ¿no? A Pascal Beltrán del Río, Excelsior, el Grupo Imagen, todo esto, y bueno, hablar largo y tendido acerca digamos, de los riesgos de estas elecciones. Y así, igualmente, de manera inopinada, a decir que probablemente o que no era improbable pensar en la posibilidad de anular las elecciones. No veo otra cosa más que alarmarse con esa situación. ¿Por qué razón o bajo qué circunstancias están, vamos, pensándolo y diciéndolo abiertamente? Entonces, creo que si ya uno va sumando el conjunto de cosas, la manera más descarada cada vez que tienen estos personajes de salir y decir y posicionarse con este tipo de ideas o propuestas, que a mí me parece que son graves, sí creo que las cosas, ojalá que no, pero no sabemos, pueden digamos, tender hacia ese lado, ¿no? Si la oligarquía de este país o la parte de la oligarquía que está ya en franca desacuerdo con López Obrador, obviamente por la afectación de sus intereses, están varios temas ahí, también, por ejemplo, el tema de la reforma constitucional a la ley de hidrocarburos, ¿no? Todo esto que bueno, estamos viendo cómo se han venido amparando con eso y con 30 cosas más, pero que también toca intereses no solo nacionales, sino internacionales. La presencia o la intención de presencia de la OEA y todo esto,
bueno, si ya uno va sumando, no es que uno se quiera poner conspiranoico, pero sí son cosas que hay que prender las alarmas. Con eso me quedo yo. Manuel. Escucho tu opinión, Manuel. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Yo veo un claro afán golpista en estos grupos de la derecha, ¿no? Ellos son demócratas mientras la gente vote como ellos quieren, pero cuando llega al poder una opción que no es de su agrado, se convierten completamente en antidemócratas, que es realmente lo que siempre han sido, porque esta democracia de bipartidismo de derecha que padecimos a lo largo de la era neoliberal, pues no era democracia como tal. Se ha tratado de maquillar ese asunto de muchas formas a través de una retórica y del control mediático sobre todo, y pues ese bloque histórico, aludiendo un poco a la terminología de Gramsci, o ese bloque hegemónico que prevaleció durante el régimen neoliberal, pues se desbarató, se deshizo a partir de la corrupción. Eso fue lo que acabó deshaciendo a este grupo. Llegó la corrupción a un nivel tan insostenible que ya no hubo forma de esconderlo debajo del tapete como acostumbraban, ¿no? Y eso pues detonó en gran medida pues una movilización masiva a favor de López Obrador, que siempre fue como el gran opositor a este grupo, que fue al que se le fueron encima durante años con todo el tema del desafuero y demás, y que eso explica pues cómo se fue deshaciendo este bloque histórico. Y por supuesto, como ahora lo mencionan, a mí lo de Córdoba, o sea, este es un gran ejemplo, ¿no? Las declaraciones de Córdoba son un escándalo. ¿Cómo es posible que en qué otro medio lo vieron? Además del Excelsior, que se discutiera a fondo, que se indignaran los columnistas por el daño que le está haciendo Córdoba al Instituto Nacional Electoral, diciendo que se pueden anular las elecciones por injerencia por no asumir la Constitución, según él, y demás, cuando pues abiertamente ya hasta lo barajean estos medios internacionales como El País, dentro de los presidenciables a 2024, y pues es por algo que lo están barajeando como presidenciable a Córdoba, aunque es el presidente consejero del INE actualmente, pues porque ha hecho una campaña abierta para posicionarse como tal. O sea, habría que ser muy ciegos para no darse cuenta de la manera en que ha operado políticamente este personaje, que a mi entender pues debe ser removido inmediatamente después de las elecciones intermedias. No puede ser que vayamos a ir a la sucesión presidencial de 2024 con un personaje como Córdoba al frente del Instituto Nacional Electoral. Aunque el costo político de eso puede ser muy alto para López Obrador, que lo van a acusar de dictador por meter mano en el INE y demás, es infame lo que hemos visto en el Instituto Nacional Electoral y en mi opinión se debe de dar un manotazo con todo y las críticas que pueda haber, porque precisamente no puedes seguir dejando que un área tan sensible como el organismo encargado de organizar las elecciones pues esté funcionando abiertamente como parte del partido opositor, del partido conservador. A final de cuentas, Córdoba siempre ha sido impulsado y ha sido socio de esta mafia intelectual del Grupo Nexos y de Letras Libres. O sea, van completamente... Tú escuchas hablar a Córdoba sobre el populismo, igual que a Ciro Murayama en los últimos 6 meses, porque además están hablando del populismo a media contienda electoral. Es una cosa increíble. Y hazte de cuenta que pues estás escuchando un eco de Enrique Krause. Es prácticamente la misma visión de las cosas, sin siquiera pues tener el menor pudor de respetar la investidura, el cargo que están fungiendo como parte del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Y eso yo no veo que se haga escándalo. Yo nada más oigo que todos los días en la prensa hegemónica se le acusa a López Obrador de sus embates contra el INE, pero yo no veo ninguna crítica en este mismo sentido en contra de Córdoba, o sea, y de las cúpulas del INE y de toda esta mafia intelectual que sigue teniendo un gran peso en los medios de comunicación. Y por supuesto que una vez generado este escenario golpista, pues están dispuestos al acecho otros poderes como la OEA para cerrar la pinza. O sea, ya no es que estemos inventando, pues ya lo vimos en Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? Pues pasó exactamente lo mismo. Se generó
un ruido sobre un supuesto fraude electoral que nunca pudieron probar, que no tenía ni pies ni cabeza, que era completamente desquiciado, y que eso se acabó imponiendo. O sea, en Bolivia se tuvieron que chutar una dictadura que afortunadamente fue breve, de un año, por este tipo de factores. Afortunadamente, en el contexto mexicano yo no veo condiciones para que pueda operar algo así en esta elección intermedia, pues a final de cuentas no se va a disputar tampoco la presidencia de la República, pero es muy peligroso que esta inercia y esta tendencia siga incrementándose de cara al 2024. Ahí sí podríamos estar hablando de un riesgo de un golpe al estilo de lo que pasó en Brasil, al estilo de lo que pasó en Bolivia, al estilo de lo que pasó en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Para cerrar, déjenme dar mi opinión, déjenme abonar, si se me permite, con un editorial. Hay muchos hipócritas en los medios de comunicación. Hay muchos hipócritas desde organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Incluso voy a citar también, voy a mencionar artículo 19. Y lo digo con mucho respeto. Muchos hipócritas que dicen que Andrés Manuel López Obrador es el peligro para la libertad de expresión. Pero en estos momentos, sin las mañaneras, el pueblo no tuviera acceso a la información sobre estos personajes que tanto le han hecho daño a la democracia mexicana. Mire, son tan hipócritas que Loret de Mola grita que López Obrador es un peligro para la libertad de expresión, pero él puede tranquilamente armar una mesa de diálogo en Latinus y se hacen declaraciones como: AMLO se desmorona intelectual y emocionalmente, el presidente va a perder la elección, para él la destrucción es un éxito, hay que armar el voto de castigo. Pero López Obrador es un peligro a la libertad de expresión. Miren nada más qué hipócritas que, hablando de Carlos Loret de Mola y su medio Latinus, hoy le puedo decir que ya hay encuestas en conjunto entre Latinus y el periódico Reforma. Entendió el que entendió. Y fíjese cómo son las cosas, que esto se lo voy a decir solamente desde un medio independiente como Sin Censura, que son tan hipócritas que Mario Amparo Casar todavía participa en Canal 11, un canal del Estado mexicano, un canal público que se sostiene con dinero de los mexicanos y mexicanas. Y ahí mismo aparece Sergio Aguayo, que también despotrica desde su trinchera académica. Y desde ahí también aparece Leonardo Curcio, el que desde su trinchera, entre comillas, periodística, también es crítico de la Cuarta Transformación. Así que, como diría Ignacio López Tarso, abran los ojos ya, mexicanos. Entendió el que entendió. Yo le quiero agradecer a Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, por estar con nosotros. Elisa, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga, para que te lea, para que te apoye en redes sociales? Gracias, Vicente. Pues me pueden seguir en Twitter, es @T de Toño A3Ns y T, Tanit. Muy bien. Y Manuel Hernández Borboya, periodista independiente, reportero de Actualidad RT. ¿Cómo te apoya la gente a ti, Manuel? ¿En dónde te siguen? Pues estamos por ahí en Twitter de tiempo completo, @Manuel H. Borboya, y en Facebook y en YouTube me pueden encontrar con mi nombre, Manuel Hernández Borboya, todo completo, y por ahí van a dar con el contenido. Y sí, ahorita lo que comentabas, pues extraña dictadura, ¿no? Donde todos los medios de comunicación grandes están en contra del presidente en turno. Creo que es un caso sui generis en la historia de la ciencia política. Así es, nótese su sarcasmo. Manuel Hernández Borboya, Elisa Godínez, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que se repita muy pronto esta mesa de análisis, esta mesa de diálogo. Les mando un abrazo, buenas tardes, buenas noches. Igualmente, un saludo a ambos, hasta luego. Gracias. Buenas noches, hasta luego.